Muy buenas, de nuevo, buenas tardes. Me gustaría compartir este pasaje que es muy especial y que nos habla del orgullo y de la humildad. De hecho, el título de la predicación de hoy pues es este, orgullo y humildad. Vemos cómo ambas cosas están muy presentes en nuestro mundo y también en nuestra vida, ¿no? Tenemos que protegernos del orgullo y debemos buscar y potenciar la humildad. ¿Cómo nos comportamos en la Iglesia? Quizás sería bueno empezar con esta pregunta. ¿Cómo nos comportamos en la Iglesia del Señor? Pues la palabra de Dios nos habla, si vamos por ejemplo a Primera de Pedro, capítulo 5, nos dice de una forma muy concreta cómo debemos comportarnos. Jóvenes, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, jóvenes y ancianos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de vosotros. Fijaros que en tan pocos versículos nos ha dicho grandes cosas, muy importantes. En primer lugar, debemos someternos unos a otros. El ejercicio de la humildad es la mansedumbre y es vivir en una actitud no de orgullo y soberbia, sino de sometimiento mutuo. Someteos unos a otros. Es curioso que cuando el apóstol Pablo habla del matrimonio y pide a los maridos que amen a sus mujeres y a las mujeres que se sometan a sus maridos, también está pidiendo también que las mujeres amen a sus maridos y que los maridos tengan en cuenta, respeten y se sometan a sus mujeres. ¿Por qué? Porque al empezar dice someteos unos a otros, sin especificar la mujer sí, el hombre no. Esto después hablará de matices, hablará de que en una sociedad muy patriarcal, muy machista como era aquella, pues Pablo hace una serie de matices, de matizaciones, ¿no? de énfasis. Pero lo cierto es que el principio general, como el de Pedro, es someteos en humildad, en mansedumbre, unos a otros. Todos, ¿no? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y entonces la razón, la poderosa razón por la que el apóstol Pedro nos aconseja que vivamos así es que Dios resiste a los soberbios. La palabra resiste, cuidado, porque en castellano es diferente, tiene unos matices diferentes, pero la palabra que utiliza el texto griego del Nuevo Testamento es se opone. ¿Verdad que te da otra idea? Dios confronta en oposición. Cuando ve a una persona orgullosa, soberbia, hay un choque con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo muy claro: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El orgulloso no va por el camino de Dios, va por su camino. Busca sus objetivos y propósitos. Así que esa es la razón, que Dios va a confrontar, a oponerse, a resistir los soberbios, pero en cambio va a dar gracia a los humildes. Así que la conclusión del apóstol Pedro es evidente, es muy clara: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte. ¿Os acordáis de aquel joven que subió al púlpito lleno de pretensiones, de orgullo, de soberbia? Entonces cuando llegó arriba empezó a hablar, se empezó a hacer un lío con las notas, se le empezó a trabar la lengua, le entraron las pulpitaciones y entonces bajó, ¿sabes?, perdiendo los papeles, bajó hecho
hecho un lío. Y entonces el anciano pastor le dijo, mira, si hubieras subido como has bajado, hubieras bajado como has subido. ¿Verdad? Porque cuando subimos con orgullo y soberbia, bajamos mal. La consecuencia no es buena. Pero en cambio, cuando subimos con humildad, Dios va a bendecir lo que hagamos, lo que digamos en su nombre. Así que Pedro insiste en esto, por favor, humillaos, porque Él os exaltará cuando fuere tiempo, cuando llegue el momento. Tú mantente humilde, ¿verdad? No tenemos que ser como aquella iglesia de libro, ¿no? Que es un caso de libro que le dijeron, es real, es un caso real, ¿eh? Le dijeron al pastor, pastor, usted manténgase humilde, que pobre ya le mantendremos nosotros. Es un caso de libro, ¿eh? Claro, entonces el pastor no podía decir, es que no me avisaron, ¿no? Ya de entrada se lo dejaron completamente claro. Pues como os digo, al final este texto, fijaros que es muy terapéutico, porque después de hablarnos de los peligros del orgullo, de las bendiciones de la humildad, de lo bueno que es que nos relacionemos con humildad, mansedumbre, en sumisión unos a otros, en respeto, en amor, entonces dice, mirad, si lo hacéis así, seréis capaces, si sois humildes, seréis capaces de daros cuenta a tiempo que tenéis que echar vuestra ansiedad sobre el Señor, porque no os consideraréis fuertes y poderosos para llevar el peso de vuestra vida o de vuestra familia vosotros mismos. Seréis conscientes que necesitáis mucho del Señor. Entonces echaréis vuestra ansiedad sobre Él porque Él os cuida. ¿Verdad? La gran lección de Pedro es, el Pedro que negó 3 veces a Jesús, hermanos, fue restaurado, y por eso escribía estas maravillas, porque fue restaurado. Y él sabía que Dios nos ama y cuida de nosotros. Aun cuando le somos infieles y le negamos, Dios nos da oportunidad de ser perdonados y restaurados. Qué bueno, qué bendición. Él cuida de nosotros, y si echamos nuestra ansiedad sobre Él, cuando llevamos todo a Dios en oración, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios, en un mundo que te la roba sin parar. Vivimos en un mundo que lo normal es el estrés, la ansiedad, los nervios, las jugadas, las traiciones, las jugarretas, todo, la zancadilla. Pero en este mundo podemos orar a Dios, descansar en Él, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros, porque Él ha prometido que su paz guardará nuestras mentes, a veces tan estresadas, tan agitadas, ¿verdad? Jesús, cuando veía a sus discípulos, se daba cuenta. Le decía, ¡buah, parecéis meteoritos! ¡Chu, chu, 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 chu! Cuando hablaba de cómo iban a subsistir, qué iban a comer, cómo iban... No, porque ellos lo dejaron todo, dejaron sus barcas y se fueron con Jesús, y Jesús les mira y dice, ¡ay, Dios mío! ¿No? A ver, estad tranquilos, Dios cuida de vosotros, Dios os dará lo que necesitáis, Dios cuidará, Dios proveerá, ¿verdad? No estéis en ansiosa inquietud, dice Jesús. Y la palabra que utiliza es meteorizo, ¿verdad? Estaban desquiciados, ¿no? Su mente iba a 1000 por hora. Hermanos, pues vamos a hablar hoy de 3 ejemplos. 3 ejemplos. No vamos a cubrir a vuelo de pájaro una amplia sección de Daniel, vamos a intentar ser ágiles, acabar en su tiempo, y vamos a considerar 3 ejemplos. 2 de orgullo, porque el orgullo abunda más que la humildad. Encontrarás más ejemplos en la Biblia de personas orgullosas que han tenido problemas, ¿no? Como Nabal. Menos mal que estaba su esposa Abigail para interceder por él, si no lo tenía mal, el Nabal, el necio Nabal. Entonces tenemos el rico pero necio. Muchas veces la riqueza tampoco va asociada a la sabiduría y la inteligencia. Tenemos 3 ejemplos, 2 de orgullo
y uno de humildad. Vamos a considerar el primero. El primer ejemplo de orgullo es en este libro tan bonito que es el libro de Daniel. Desde el principio, ¿cuál es el rey que sale más? ¿Cuál es el rey lleno de orgullo y de soberbia que aparece en estas páginas? Nabucodonosor, ¿verdad? Un gran rey que consta, por supuesto, en los anales de la historia secular, como un rey que prosperó enormemente, que hizo su reino poderoso y rico, y que lo dejó en manos de un hijo más soberbio y más orgulloso que él, que es Belsasar, del capítulo 5. ¿Qué dice Daniel de Nabucodonosor? Que es un ejemplo de orgullo, sin duda. En el primer sueño, cuando es interpretado por Daniel, Nabucodonosor alaba a Dios, le reconoce, dice: ¡buah! ¡Qué Dios! Nadie era capaz de saber lo que yo había soñado. Yo, por lo tanto, no me fiaba de una interpretación que me pudieran haber dado. Entonces, Nabucodonosor alaba a Dios, 2:47, con estas palabras: reconoce la grandeza de Dios. Y entonces Nabucodonosor habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios. Ahí queda eso, ¿no? Es un hombre que, a pesar de su orgullo y su soberbia, tiene momentos en los que reconoce a Dios. ¿Qué sucede cuando acaba el episodio del horno en el que echa a los 3 amigos de Daniel? ¿Qué hace Nabucodonosor? Primero, impone a todo su reino la adoración de su Dios en una majestuosa, enorme estatua de 20 metros de altura. Y obliga a todos a adorar a su Dios. Pero cuando ve que Dios está en el horno y protege la vida de los 3 amigos de Daniel, Abed, Mesac y Abednego, ¿verdad? Misael, Azarías, son protegidos sobrenaturalmente por Dios. Entonces, de nuevo, vemos que Nabucodonosor 3:28 dice: hay un Dios en los cielos, el cual, perdón, que estaba leyendo ahora, reconoce entonces Nabucodonosor, dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron mi edicto y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios. Por lo tanto, dice: todo el que blasfeme contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado. Y les engrandeció. Hasta aquí vemos que había un equilibrio en el orgullo de Nabucodonosor, ¿no? Porque a veces, cuando ya no tenía más remedio, reconocía la grandeza de Dios. Pero llega el capítulo 4. La locura de Nabucodonosor. En este capítulo vuelve a tener un sueño, que es un árbol gigantesco, enorme, que sirve de cobijo y alimento a todos. Pero entonces oye una voz que los enviados del cielo, santos, es decir, los ángeles del Dios Santo, son enviados para cortar ese árbol y cortar sus ramas, derribarlo y cortar sus ramas. Y los sabios del reino o no saben, o quizá no se atrevían a decirle lo que significaba, porque lo que significaba es que su vida, su reino, iba a ser derribado por los suelos, que él iba a acabar comiendo hierba como los bueyes. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Pues vamos a ver que es a causa de su orgullo y soberbia. Advertido por Dios y por Daniel contra su orgullo y soberbia, Nabucodonosor no se arrepiente.
escucha la interpretación de Daniel, ya se conocen desde hace tiempo, sabe que no puede cuestionar la infalibilidad con la que Dios envía a su profeta para interpretar sus sueños, pero por otra parte no se acaba de arrepentir y reformar, porque mirad lo que dice. Daniel le dice: por lo tanto, ya que Dios te ha advertido de que te echarán de entre los hombres y estarás viviendo entre las bestias del campo, y que te apacentarás de la hierba como los bueyes, que serás impregnado del rocío del cielo, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y entonces Nabucodonosor escucha esto, pero no... Dice: bueno, te he oído, pero no te hago caso. Cada uno a lo suyo. Pasa un año y entonces, al cabo de 12 meses, versículo 29, paseando por el palacio real, Nabucodonosor dijo, versículo 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fue decir esto, aún estaba la palabra en su boca cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo vivirás y como los bueyes te apacentarás. Insania zoantrópica. O sea, es una enfermedad mental que la persona se cree un animal, se considera como una bestia. No es un caso único. Insania zoantrópica. Licantropía, algunos, boantropía, es decir, considerarse como un buey. Esto es lo que le pasa y le va a durar. No deberíamos interpretar los 7 tiempos como 7 años, pero la historia secular, como dice el historiador Jung, la historia secular refleja que este rey durante un tiempo no ejerció, que coincide con lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, por no haberse arrepentido y por caer en soberbia y ostentación, llega el juicio de Dios. Y hasta que no sea completado el tiempo del juicio de Dios, no habrá sanidad ni restauración. ¿Sabéis que los que levantan el puño en contra de Dios, los que le dan la espalda y se meten en el ocultismo y la brujería, muchas veces el resultado directo de este tipo de alejamiento, rebeldía, orgullo, soberbia, yo voy a poder manipular a Dios con mis encantamientos, con mis cosas, con mis trucos? Sabéis que todo esto al final muchas veces acaba en problemas mentales graves. Bueno, si pudierais visitar las instituciones mentales, os daríais cuenta de cuántos delirios religiosos hay en esos lugares, ¿no? Y cómo el Nuevo Testamento diferencia claramente lo que es un lunático de lo que es un poseído, de lo que es una persona atormentada, influenciada, dominada, manipulada por Satanás, pero no las instituciones mentales, ¿no? Porque muchos de ellos no creen en esto. Entonces allí puede haber una situación de mezcla de todo. Y completado el tiempo de juicio de Dios, Nabucodonosor se arrepiente, reconoce a Dios. O sea que es un caso, qué bueno, es un caso de orgullo que acaba bien. Acaba bien. Porque al final resulta que Nabucodonosor se arrepiente. Mirad, el capítulo 4 dice: yo, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene
Es necesario que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Suyo es el reino sempiterno, y su señorío es de generación en generación. Nabucodonosor llega un momento que está loco como un buey comiendo hierba, pero de golpe, por la misericordia de Dios, levanta los ojos al cielo y dice: ¡ay, Dios mío, qué he hecho! ¡Qué locura! ¿Cómo es que no te he reconocido? ¿Cómo es que no te he honrado? ¿Cómo es que no me he arrepentido? Y entonces es movido al arrepentimiento sincero y es sanado y restaurado por Dios. Versículo 34. Mas al fin de este periodo, de este tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, es decir, a Dios, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en la tierra, entre los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le pueda decir a Dios: ¿qué haces? No hay. Dios hace su voluntad, es el Dios soberano, en sus manos estamos. ¿Veis por lo que es tan importante acordarnos de lo que decía Pedro? Dios cuida de vosotros, Dios os ama y cuida de vosotros. No hemos de estar confiados cuando nuestra vida está en las manos del Dios eterno, que controla todas las cosas. No nos debe dar esto confianza y paz, aún en momentos difíciles, ya sea en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. Confía en el Señor y Él hará. Así que reconoce que lo que le ha pasado, versículo 37... Y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes me volvieron a reconocer. Versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios confronta y resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que bueno, un caso de orgullo que acaba bien y uno que acaba muy mal. El segundo ejemplo de orgullo y soberbia es el de Belsasar, capítulo 5. Hace un banquete para 1000 de sus príncipes. Ahí están sus príncipes, sus esposas, las concubinas, los sirvientes, los músicos, los que bailan, y sobre todo vino, hermano, vino. Había mucho vino. Y entonces, ya cuando el vino hubo hecho su efecto, dijo: venga, que traigan las copas de oro del templo del rey de Israel, de oro y de plata del templo de Jehová. Y entonces, en aquel momento de soberbia y sacrilegio, porque ahí está, trajeron las copas y continuaron bebiendo hasta la saciedad, pero con las copas santas de Dios. Y adoraban a sus ídolos de piedra, de metal, de madera, que no ven, no oyen, no hacen nada, vanidad de vanidades. Y entonces, en esa situación, aparece una mano que escribe: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¡Wow! Dice, se quedó blanco, de golpe le temblaban las piernas, le sentó mal el vino, le sentó mal la comida. Una mano, unos dedos de una mano que escribe: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Hermanos, a veces miramos a Belsasar y pensamos: pero sabéis, todos nosotros hemos sido hallados faltos, todos. Gracias por Jesús, el único que no ha sido hallado falto, el único que ha cumplido la voluntad de Dios, que ha obedecido, que ha amado, que ha servido y que nos perdona, muriendo en nuestro lugar en la cruz, recibiendo el castigo de nuestra paz y además revistiéndonos de su justicia, la justicia de una vida de obediencia perfecta a Dios. Entonces, en esta situación,
Belsasar llama a Daniel, recomendado por su mujer. Su mujer lo veía más claro que él, no debía haber bebido tanto. Dice, llama a Daniel, hombre, lleva toda la vida ayudando a tu padre y todavía no sabes a quién tienes que llamar. Llama a Daniel. Y Daniel, cuando llega y responde, le dice, mira, no quiero nada tuyo. Guárdate para ti tus dones y dale a otro tus riquezas. Yo no quiero nada. Por supuesto que te voy a interpretar eso. ¿Os imagináis cómo es Daniel? No, a ver, yo creo percibir que le había indignado profundamente que usara las copas del templo de su Dios. No quiero nada tuyo, ni ser el tercero de tu reino, ni nada de lo que me quieras dar o enriquecer, nada. Después de esta respuesta tajante, Daniel le dice, pero a ver, ¿no te acuerdas de lo que le pasó a tu padre? Parece el rey león, Rafiki, conozco a tu padre, ¿verdad? Parece, le dio con el palo unas cuantas veces, ahí a Belsasar. ¿No te acuerdas de lo que le pasó a tu padre? Versículo 22. Mira, dice Daniel, no has humillado tu corazón, sino que contra el Dios y Señor del cielo te has ensoberbecido, has adorado a tus ídolos con las copas santas del templo de Dios, has estado alabando a tus ídolos vanos y muertos, pero al Dios en cuya mano está tu vida nunca honraste. A ver, qué terrible, ¿no? Que podamos estar siguiendo las modas de este mundo, honrando al Dios dinero, honrando al gran Dios ego que todos adoran, y también nosotros sabemos lo que es adorar al Dios ego, también nosotros sabemos lo que es. Y dice, y al Dios en cuya mano está tu vida, no has honrado. Qué fuerte, ¿no? Y entonces le explica el significado. Dios, Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Mene, Mene, Tekel, has sido pesado y hallado falto. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos faltos. Nunca llegamos al nivel de poder exigir a Dios que Él nos dé vida porque nos la merecemos. Siempre es, Señor, cuán grande es tu gracia, cuán maravillosa tu gran misericordia que nos ofrece la salvación en Cristo. Y entonces, por último, dice, Pérez, Uparsin, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. Y la misma noche murió, fue matado, y le sucedió Darío, el del foso de los leones. ¿Vale? Le sucedió el del foso de los leones. Y entonces, a mí me gustaría preguntaros, ¿os acordáis de algún caso chocante de la Biblia que se parezca a este de Belsasar? De mano que escribe, de dedos que escriben, no hay otro. Pero de casos en los cuales las personas no tienen en cuenta a Dios, no tienen temor de Dios, no honran al Dios en cuya vida, en cuyas manos están nuestras vidas, hay muchos, De estos casos hay muchos. Una vez estaba escuchando una predicación y dice, esto de Ananías y Zafira, esto ya no pasa. ¿Cómo lo sabes que no pasa? Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo, que querían pasar en la iglesia, querían pasar por personas muy generosas, cuando se habían quedado a escondidas la mitad, ¿no? Entonces tentaron a Dios, es como si pensaran, por algún momento pensaban que podían engañar a Dios y que podían pasar por encima de Dios. Hermanos, hay casos de estos, hay muchos. Herodes, el que prendió y mató a Santiago, el hermano de Juan, el evangelista. Herodes, el que prendió a Pedro y lo tenía preparado para matarlo en el momento más propicio políticamente. Herodes dice que fue alabado y entonces
en vez de dar gloria a Dios, recibió la gloria, ¿verdad? Las palabras de adulación que le estaban, las recibió. ¡Oh, ha hablado como un Dios! Y fue recibir con soberbia y orgullo eso, y cayó muerto comido de gusanos. ¿Verdad? Había un señor en la iglesia que estaba bloqueado con esto. Siempre me decía, a ver, pero esto no es después lo de los gusanos. Sí, pero es que fue una plaga lo que Dios le envió. Murió por una plaga repentina y fulminante de Dios. ¿Verdad? Así que, hermanos, casos hay, de haberlos haylos, muchos, ¿no? Herodes, Ananías y Zafira. ¿Qué pensar cuando hacemos la Santa Cena y nos dice, cuidado, porque si no tenéis temor de Dios, si no honráis a los hermanos y hermanas de la iglesia, si los que tienen más se hartan y se embriagan y los otros pasan necesidad, cuidado, dice que hay muchos enfermos, debilitados y muchos han muerto. ¿Vale? Dice duermen, pero es el dormir del cementerio. La palabra que se utiliza es el verbo este de cementerio. Bueno, pues en la Biblia la verdad que podríamos sacar una conclusión muy importante, y es no caigamos en un abuso de la gracia, en un vivir sin temor de Dios, en pensar que podemos compadrear con Dios como si fuera un colega. No, temor de Dios. Dios es santo y nosotros somos tan pecadores, tan pequeños. Él es tan grande, Él tan santo, nosotros tan afectados por el pecado. No podemos tomar esa actitud de tentar a Dios con nuestro pecado. Así que, hermanos, esto nos lleva al último ejemplo, el ejemplo de humildad, el ejemplo de Daniel, esta maravillosa oración que encontramos en el capítulo 9 de Daniel. Hemos visto dos ejemplos de orgullo, uno que acaba bien porque se arrepiente y es restaurado, Nabucodonosor, pero en cambio su hijo acaba mal, acaba muy mal. Y entonces, después de considerar estos dos ejemplos terribles, los dos de orgullo y soberbia, vamos a considerar uno de humildad. La verdad es que toda la oración transpúa humildad. Es una oración de confesión de pecados. Lo primero que nos llama la atención es, a ver, pero Daniel, con lo bueno, recto, justo y santo que era, ¿Daniel tiene todo esto que confesar a Dios? Esto es lo primero que nos llama la atención. Pero sabéis, hermanos, cuanto más cerca estás de Dios, más cuenta te das. Sin duda Daniel estaba cerca de Dios y precisamente por eso se daba cuenta que Dios era santo, pero él no. Que Dios era puro, bueno, misericordioso, pero que él no. Y entonces Daniel hace algo muy bonito y muy necesario, que es, en vez de criticar, denunciar, destapar los pecados de los demás hermanos, ¿vale? Porque a veces hacemos esto, ¿no? Ya sabéis que la palabra dice, porque el perfecto amor cubrirá multitud de pecados. Pero algunos no lo han acabado de entender bien eso. En vez de cubrir multitud de pecados, los descubren, los destapan. Cuando Dios los echa en lo profundo del mar, ellos se ponen ahí a pescar a ver lo que van sacando fuera otra vez. Y lo que quiere decir este texto es que, por una parte, ni los descubrimos maliciosamente, ni los encubrimos cobardemente. Pecado se ha de tratar como es debido, es algo grave que ofende a Dios. Lo mejor que podemos hacer por el pecado es lo que hace Daniel, confesar nuestros pecados. Y cuando digo nuestros, digo los míos en primer lugar, pero también los de la iglesia. En vez de estar criticando, murmurando, y parece que cuanto más criticas a los otros, más medallas te puedes poner tú, y no es así. No es así. El amor cubrirá multitud de pecados. Y nosotros estamos llamados a hacer como Daniel, con humildad, con mansedumbre, postrarnos delante de Dios, confesando
nuestros pecados, los míos y los del pueblo de Dios, que en un sentido son como míos, ¿sabes? Porque cuando en vez de orar por el hermano que ha pecado, o en vez de acercarte, hablar cariñosamente con él y exhortarle, lo que haces es criticarlo, murmurar, destapar, comentar, al final ese pecado es tan tuyo como del otro, ¿no? Porque no estás haciendo lo correcto. Lo correcto es humillarnos y confesar los pecados delante de Dios a nivel personal, pero también como iglesia, como pueblo de Dios. ¿Verdad? Que el Señor tenga misericordia de una iglesia debilitada por el pecado. Porque el pecado lo que hace es que entra sigilosamente, insidiosamente, subrepticiamente, pero una vez ha conseguido abrir brecha, el pecado dinamita todo. ¿Dónde están las bendiciones de Dios cuando vives en pecado? ¿Dónde está la comunión con Dios cuando vives en pecado? ¿Dónde está la plenitud del Espíritu Santo cuando vives en pecado? Pues no está. No está. Tienes que confesar, pedir perdón, pedir restauración. Y esto es lo que hace Daniel aquí. Daniel intercede y es una oración preciosa de confesión de pecados. Porque él se hace cargo de lo que dice el Salmo 51. Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué voy? ¿A venir a tu presencia dándomelas de santo y de grande cuando soy un miserable pecador? Así ora Daniel. ¿Vale? Y por otra parte, también tenemos la explicación de Juan, del apóstol Juan. Si confesáis vuestros pecados, es decir, cuando sois humildes para reconocer que lo que Dios dice que está mal y que tú has hecho o que la Iglesia hace está mal y es pecado y lo confiesas como tal, sinceramente arrepentido, la promesa de Dios es, entonces Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Vale? Y esto es lo que hace Daniel aquí. Él sabe que Dios va a perdonar y por eso se humilla y confiesa y pide perdón basado en la misericordia y en las promesas de Dios, en su carácter de amor, de fidelidad al pacto. Y después de esto también se atreve a pedir restauración. Una plena restauración del pueblo de Dios, de su iglesia, de su ciudad, de su templo. Cuando digo iglesia pienso en lo que representaba Jerusalén y su templo, ¿no? Y pide, Señor, tú has prometido, ya han pasado, ¿verdad? Está a punto de acabar el tiempo de la desolación de Jerusalén. Porque yo he visto en el profeta Jeremías que tú hablaste de 70 años y están a punto de cumplir. Señor, perdona. Señor, restaura. Dice, hemos sido espiritualmente tan negados que ni siquiera, dice Daniel, hemos acudido a Dios para que Él nos guíe al arrepentimiento, a la confesión y para que podamos pedir por el perdón y la restauración. Así lo expresa, ¿no? Es una oración muy impresionante, ¿no? Cuando él dice precisamente esto que os estaba comentando ahora, no hemos implorado el favor de Dios para convertirnos, ni para entender a Dios. Capítulo 9, versículo conforme está escrito, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado, versículo 13, el favor de Jehová nuestro Dios, para que Él nos guíe al arrepentimiento, para que nos convirtamos de nuestras maldades y podamos entender tu verdad. ¿Vale? El primer paso es reconocer, como dice Romanos 2:4, ¿ignoráis acaso que es por la misericordia y gran paciencia de Dios que Él, Dios, os guía al arrepentimiento? Es Él quien os guía al arrepentimiento.
Has de buscar a Dios más que buscar el arrepentimiento. Porque cuando estás en la presencia del Dios Santo, no te preocupes, que siendo pecador el arrepentimiento te va a venir. Te va a venir el arrepentimiento o el juicio, una de dos. ¿Vale? Por eso dice, es que ni siquiera hemos hecho lo básico, que es implorar el favor de nuestro Dios para que Él nos ayude a convertirnos de nuestras maldades y para que podamos entender su verdad. Hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude. Queremos llegar a ese momento especial que pensamos que el Señor tiene delante de nosotros, uniendo nuestras fuerzas, nuestros dones, nuestra ilusión para seguir sirviendo al Señor. Queremos llegar bien, no queremos llegar con una muleta, ¿verdad? El uno casi arrastra, no, queremos llegar bien, y para llegar bien hemos de estar bien espiritualmente, hemos de seguir sirviendo al Señor de todo corazón, y lo hemos de hacer erradicando de nuestra vida soberbia y orgullo y siguiendo este ejemplo de humildad en la sincera confesión de nuestros pecados y en la fe de que Dios va a perdonarnos y a restaurarnos. Acabo con esta preciosa promesa de Dios que dice en el segundo libro de Crónicas: cuando Salomón inauguró el templo de Dios, ese templo por el que Daniel pide restauración. Entonces terminó pues Salomón la casa de Jehová y todo fue prosperado por la presencia de Dios. Y entonces el Señor se aparece a Salomón de noche, segundo de Crónicas 7:12, y le dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, ¡buah! Oye, pues no estamos lejos, ¿eh? Al 10% estamos. Hermanos, ¿no podemos también orar por cosas así, la Iglesia del Señor? Sanidad espiritual, sanidad física, lluvia para nuestra tierra. Si yo cierro, porque el que cierra los cielos ya sabéis quién es, ¿verdad? No es el hombre del tiempo. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia, es decir, falta de lluvia, problemas económicos, la langosta que consume la tierra, o enfermedad, si envío pestilencia a mi pueblo, recordad: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré. ¿Desde el templo de Salomón? No, desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.